Bien, dentro del esquema de remuneraciones, un aspecto importante a considerar es la partida de anualidades. En ese sentido, las retribuciones por años de servicio absorben el 15.8% y el 15.3% del total de remuneraciones del seguro de salud y del seguro de pensiones respectivamente. En el primero, dicha cifra equivale a 1.6 veces el monto de tiempo extraordinario y al 53.4% de las remuneraciones básicas totales canceladas. La cuantía de este incentivo es, en términos relativos, inversamente proporcional al salario base. Esto es, a menor salario base, mayor porcentaje representa la anualidad y viceversa. Adicionalmente, no existe un tope para el pago de este concepto y existen más de 50 niveles de antigüedad diferentes que oscilan entre 1.96% y un 5.5%. Importante enfatizar que estos son datos al 2017, que es el año que interesa considerar de cara a los aspectos que acá se comentan. El pago de anualidades, siguiendo con este análisis, explica en forma importante la alta variabilidad que existe dentro de una misma clase salarial, determinado por las diferencias que se pueden presentar entre un funcionario con pocas anualidades y uno que podría llegar a tener, por ejemplo, hasta 40 aumentos anuales. Así, mientras que la remuneración por concepto de anualidades de un farmacéutico 3 con un año de servicio equivaldría a un 5.5% de su salario base, para otro farmacéutico 3 con 40 anualidades, tal porcentaje se incrementaría a un 220%. Respecto a los incrementos salariales, en la caja aplican 3 vías para poderlos concretar. La primera vía es a través de los decretos ejecutivos. En el artículo 25 de la sesión 7600 del 15 de noviembre del 2001, la Junta Directiva aprobó, como política de régimen salarial de la Caja, aplicar los criterios que a partir de esa fecha el gobierno central dictase en materia de incrementos salariales a funcionarios del sector público, siendo el criterio que acá se aplica la conservación del poder adquisitivo del salario. La segunda vía es la vía de los llamados ajustes técnicos, que desde el 2005 la Dirección de Recursos Humanos, hoy día Dirección de Administración y de Gestión de Personal, implementó para diversas clases de puestos. Ello con el fin, de acuerdo a lo que se argumentó en ese momento, de garantizar el adecuado equilibrio interno entre las diversas clases de puestos de la institución, así como el equilibrio externo de los puestos de la institución con puestos similares u homólogos dentro del sector público o privado. Es importante tener en cuenta que respecto a estas dos primeras vías de ajustes de salarios, sea a través de los decretos ejecutivos semestrales que se adoptan de acuerdo a disposiciones del gobierno central para mantener el salario real y los ajustes técnicos, ambas vías son de competencia autónoma de la institución, es decir, lo hace dentro del contexto de autonomía que analizamos previamente. No así la tercera vía, que son las disposiciones que emite la Dirección de Servicio Civil. En ese sentido, pese a la autonomía de la Caja, esta institución considera vinculantes las disposiciones que emite la Dirección de Servicio Civil al amparo de 3 leyes en concreto. La número 6836, la Ley de Incentivo a los Profesionales en Ciencias Médicas, la Ley 7085, que corresponde al Estatuto de Enfermerías, y la 8423, que versa sobre la reforma
al artículo 40 de la Ley General de Salud y a modificaciones a la Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas. Esta vía que cubre a médicos, farmacéuticos, microbiólogos, odontólogos, químicos, psicólogos clínicos, enfermeras y nutricionistas, y que según el caso dispone el pago de los siguientes incentivos: antigüedad por años de servicios, carrera administrativa, bonificación adicional a la carrera administrativa, carrera hospitalaria, bonificación adicional a la carrera hospitalaria, dedicación exclusiva adicional, incentivos por horas extras de consulta externa elaboradas y bonificación adicional por las horas de consulta externa elaboradas. Ahora bien, para cuantificar adecuadamente cuánto equivale el egreso por recurso humano de la institución a las remuneraciones por concepto de salarios base, remuneraciones eventuales e incentivos, también tienen que sumarse los egresos por conceptos de aportes patronales al seguro de salud, al seguro de IBM, al IMAS, al FODESAP, al INA, al Banco Popular. Asimismo, las pólizas de riesgos de trabajo, los conceptos de pago de cesantía, preavisos y demás conceptos afines al factor trabajo. Así, considerados estos conceptos, de acuerdo a la liquidación del 2008, el costo del recurso humano del seguro de salud representó el 61.2% del gasto total de este seguro. Así como se observa en el gráfico siguiente, esa proporción se mantuvo relativamente estable en el lapso 1992-2008, es decir, durante 17 años, siendo el 60.2% el respectivo valor promedio anual del periodo. Ahora bien, eso significa que el 39.8% del restante del gasto se utilizó para financiar otros componentes necesarios para hacer llegar la prestación de los servicios a la población. En ese sentido, están los materiales y los suministros con un peso del 19.4%, el pago de servicios como agua y corriente, que más otros representó el 9.48%, las transferencias, excluidas las prestaciones legales, que equivalieron al 5.6%, y los bienes duraderos, que representaron el 4.4%. Tal como se visualiza en pantalla, durante el periodo 1992-2008 se mantuvo estable el costo relativo del recurso humano, alrededor del 60% del gasto total. Hemos indicado que la Caja utiliza 3 mecanismos para la remuneración de sus empleados. En primer lugar, con base en los decretos ejecutivos semestrales que emite el gobierno central para el reconocimiento de la inflación. El segundo método es la aplicación de ajustes técnicos al salario base o antigüedad de los funcionarios para efectos de obtener un equilibrio interno entre las diferentes clases de puestos o un equilibrio externo entre los puestos de una canasta determinada de categorías de trabajo con sus homólogos tanto en el resto del sector público o en el privado. Y la tercera vía son las disposiciones del servicio civil que por las leyes indicadas hacen obligatorio a que la Caja remunere de la forma que lo dicta esa Dirección de Servicio Civil a sus profesionales en ciencias médicas y a los trabajadores en enfermería. Considerando, como hemos dicho, que la Caja en el 2007 tenía un contingente de funcionarios de más de 40.000 trabajadores que en términos relativos superaban el 16% de la población económica activa ocupada asalariada del sector público, hay que tener
en consideración que este enorme peso de la fuerza de trabajo de la Caja, solo superado en el ámbito público por el Ministerio de Educación, ejerce una importante influencia en el resto de todo el sector público en materia salarial. Esto queda evidente cuando nos remontamos a 1979, año en que fue creada la autoridad presupuestaria, con el propósito de emitir directrices presupuestarias a todas las instituciones del sector público, incluida la Caja, en materia de inversión, endeudamiento y salarios. Asimismo, para garantizar el cumplimiento del artículo 9 constitucional en el sentido de que para trabajos iguales, remuneraciones iguales. Y debía ser así para todos los funcionarios del sector público, independientemente de la institución pública a la cual laboran. Sin embargo, al transcurrir de los años, muchas instituciones del sector descentralizado salieron del ámbito de la autoridad presupuestaria, incluida la Caja, a raíz de acuerdos con organizaciones gremiales, como fue el laudo arbitral que suscribió la Caja en el año 1988. De acuerdo a manifestaciones del director de Servicio Civil de entonces, José Joaquín Arguedas Herrera, esta salida de instituciones como la Caja de los lineamientos de la autoridad presupuestaria con el transcurso de los años ha tenido severas implicaciones para la situación fiscal del país. Ello por cuanto al salirse de la Caja de su ámbito de regulación de la autoridad presupuestaria y al elevar vía ajuste técnico el salario de sus trabajadores, hace que se rompa el equilibrio externo con sus homólogos del resto del sector público. En virtud de ello, los funcionarios del gobierno central presionan a sus jerarcas para que su personal no se vaya de esas instituciones en busca de un salario mejor. Eso hizo generar incrementos presupuestarios en el ámbito de remuneraciones de esas instituciones del gobierno central, y la Caja, para no perder competitividad, empezó a subir sus salarios a través de lo que se denominó desde el año 2005 la política de percentiles. Así, a criterio de lo que indica este director de servicios de la Dirección General de Servicio Civil, lo que hizo la Caja y otras instituciones que abandonaron el ámbito de la autoridad presupuestaria fue no permitir que los funcionarios del gobierno central cerraran la brecha de salarios con respecto a las instituciones como la Caja del sector descentralizado. Una manera muy sencilla de entender lo que indica el director de Servicio Civil, don José Joaquín Arguedas, es mediante la figura del efecto bicicleta. La Caja constituyó quizás la institución principal para que con su pedaleo en el aumento de salarios vía ajuste técnico trajese, ¿verdad?, detrás de sí a un conjunto de instituciones del gobierno central que pretendieron incrementar su salario para no perder competitividad respecto a la Caja. Esta afirmación de don José Joaquín Arguedas, director de Servicio Civil, se conoce popularmente como efecto bicicleta. Esto es que una institución como la Caja, líder en la contratación de recurso humano en el sector público, a través de sus ajustes por la vía técnica al salario base y antigüedades, arrastra al resto de funcionarios del gobierno central que, con el propósito de no perder competitividad en sus salarios respecto al sector de la Caja, promulgaron por mayores presupuestos y de esta manera incrementaron el déficit fiscal.